The bad way to remember you would be the way you've been this whole last year. At least last night you were real, you know? Walter Jr. o Flynn para sus panas es un personaje bastante infravalorado por la mayoría de fans de Breaking Bad. Quizás no sea tan odiado como Skyler, pero ha sido el foco de muchos memes y burlas por el papel que desempeña en la serie, y porque mientras otras personas se dedican a preparar y traficar drogas, matar gente, elaborar planes súper complicados para robar trenes o destruir computadoras usando imanes, él solo se preocupa por tener agua caliente para bañarse y comer su cereal preferido en el desayuno. O al menos esto es lo que podría parecer en un primer momento. Flynn es un personaje muy importante en el show, y también cambia y evoluciona de manera constante en el transcurso del mismo. Es un chico bastante empático, bondadoso, dulce e inocente, y contrasta con el resto de personajes que son mucho más complejos, maquiavélicos, crueles e inescrupulosos. No es perfecto, y los escritores podían haberle dado más protagonismo y centrarse más en su desarrollo y en mostrar sus distintas capas y matices. Pero de todas formas, sigue siendo alguien interesante y cumple una función fundamental, ya que le permite a la audiencia percibir de forma más detallada el cambio y la evolución del protagonista de la serie. Al igual que Skyler, es otra víctima más de sus acciones, y el reflejo de cómo su transformación en Heisenberg afectó de manera directa o indirecta las vidas de todas las personas cercanas a él. Y después de todo lo sucedido en Breaking Bad, Flynn jamás volverá a ser la misma persona. Pero antes de seguir, quiero darles la bienvenida al canal. Mi nombre es Andrea, y si les gusta este contenido, pueden suscribirse y comentar qué otros videos quisieran ver sobre esta o cualquier otra serie. Y ahora sí, sin más que decir, continuemos. El actor que interpreta a Walter Jr. en Breaking Bad, R.J. Mitte, tiene parálisis facial en la vida real y usó muletas durante gran parte de su vida, rasgo que decidieron incorporar en el personaje. Últimamente he visto un meme bastante popular que ha circulado en redes sociales donde lo llaman el chueco a modo de burla, sin comprender que esta es una condición muy seria que afecta a millones de personas alrededor del mundo, quienes tienen que luchar y esforzarse bastante para poder salir adelante. Creo que realmente estamos muy enfermos como sociedad, cuando nos parece gracioso burlarnos de una discapacidad o de cualquier tipo de enfermedad que padezca una persona, sobre todo cuando esto le causa mucho malestar y sufrimiento en su vida diaria, y que, en vez de tratar de comprenderla, le hagamos bullying o nos burlemos de ella por ser distinta. Pero no es únicamente este padecimiento lo que lo convirtió en el blanco de burlas, sino también su forma de ser. Es inmaduro, un tanto caprichoso, a ratos se comporta como un niño, es demasiado ingenuo y no parece percatarse de todo lo que sucede a su alrededor. Si a esto le sumamos el hecho de que presenta varias características y cualidades que socialmente han sido asociadas a rasgos femeninos, como su voz, su dulzura, amabilidad, evitar las confrontaciones, nunca meterse en líos, y que jamás lo veamos coquetear o salir con una chica, pues la única persona con la que tiene una relación cercana es con su amigo Luis, dándonos a entender que quizás podría ser gay o bisexual, no debería sorprendernos que haya causado un cierto rechazo e incomodado a mucha gente, al tratarse de un tipo de personaje muy poco convencional, en una época en la que se esperaba que la mayoría de los hombres, en la televisión y las películas de moda, fueran rudos, agresivos, carismáticos, mujeriegos y transpiraran testosterona. Pero lo que debemos entender sobre Flynn es que su inmadurez y sus comportamientos infantiles en gran parte se deben a su condición y a los problemas y dificultades que ha tenido que enfrentar debido a la misma. Siempre requirió una mayor ayuda y protección por parte de sus padres y le tomó más tiempo crecer y madurar que a otros chicos, pues cada uno lo hace a su ritmo, de manera distinta. Cuando recién lo conocemos, se encuentra en la etapa de la pubertad, donde ocurren muchas transformaciones físicas, hormonales y psicológicas, y es por eso que experimenta cambios de humor constantes, se revela ante sus padres y empieza a adoptar actitudes propias de su edad. Al enterarse de que Walter tiene cáncer, reacciona de una manera un tanto agresiva, porque para él toda su vida ha sido una constante lucha. Le hacen bullying en el colegio por no ser como los demás chicos y usar muletas. Jamás podrá ser un deportista popular,
ni tener muchas conquistas, y se ha visto forzado a tener que adaptarse a un mundo bastante cruel y hostil. Por esto se identifica bastante con lo que su papá está atravesando en aquel momento, y se niega a aceptar que no quiera buscar ayuda o recibir el tratamiento que necesita para estar mejor. En el fondo está sufriendo mucho, pero no sabe cómo expresarlo. Debemos entender que en su mente nunca ha existido la posibilidad de rendirse o dejar de luchar, y que no sabe cómo más hacerle entender a Walter que lo necesita y que no quiere perderlo. A ratos podría darnos la impresión de que Flynn es egoísta, que solo piensa en él mismo, y que lo único que le interesa es comer su desayuno y jugar videojuegos, lo cual no debería sorprendernos al tratarse de un adolescente, pero a pesar de esto es un muy buen hijo, y siempre está tratando de apoyar a su padre. Lo acompaña a sus citas médicas, siempre está ahí para él cuando lo necesita, y hasta creó una página web donde la gente hacía donaciones con el único objetivo de ayudarle a pagar el tratamiento para el cáncer. Y aunque a su padre esto no le gusta para nada, porque es un tipo demasiado egocéntrico y orgulloso, incapaz de aceptar la ayuda de otras personas, y no quiere que nadie le tenga lástima, sigue siendo un acto bastante noble y desinteresado de su parte. En el video sobre Skyler lo critiqué por ser incapaz de ponerse en su lugar y tratar de comprenderla, pero también mencioné que probablemente los escritores de la serie hicieron esto a propósito, para burlarse de una audiencia que constantemente defendía a Walter, sin importar las cosas horribles que hiciera. Si lo vemos desde su perspectiva, nos damos cuenta de que no es para nada extraño que lo defienda de la forma en la que lo hace, y que pensara que era incapaz de hacerle daño a alguien. Desde que tiene uso de razón, su padre siempre ha sido una persona tranquila e inofensiva, un hombre atento y honrado que lo lleva al colegio todos los días y se esfuerza mucho por darle todo lo necesario. Por otro lado, su tío Hank representa en su vida un tipo de figura parental opuesta a Walter. Se muestra como alguien más fuerte, valiente, un policía rudo que atrapa vendedores y traficantes de drogas, presume sus hazañas, cuenta chistes misóginos, se enorgullece de su pedantería y le enseña a usar armas y conquistar chicas. Es por eso también que al inicio de la serie notamos que admira más a su tío que a su propio padre, pues considera que se ajusta más a sus ideales de cómo debería ser un hombre. Por eso es a Hank a quien le pide consejos y a quien acude cuando se mete en líos por decirle a un tipo que les compra alcohol a él y a sus amigos. Todo esto empieza a cambiar cuando Walter va adquiriendo todas estas características que Flynn tanto admira en su tío, y se muestra como un tipo mucho más rudo, proactivo y seguro de sí mismo. Por eso Flynn empieza a acercarse más a él, y siente una mayor admiración hacia su persona, pues lo ve como el héroe que venció el cáncer y tomó las riendas de su propia vida. El muchacho los amaba a ambos y quería ser como ellos, pero mientras Hank priorizaba su bienestar y trataba de enseñarle a ser una persona íntegra y decente, más con sus acciones que con sus palabras, y siempre se esforzaba por ser coherente con todo aquello que predicaba, Walter le decía todo el tiempo que lo amaba y que solo quería lo mejor para su familia, pero le mentía cada rato, le manipulaba, desaparecía durante tardes, noches y a veces hasta días enteros, y no se interesaba por sus cosas, ni le prestaba el tipo de atención que requería en ese momento. Uno de los mejores ejemplos de esto es la escena de la piscina. Walter obliga a su hijo a beber alcohol porque en ese momento se encontraba frustrado y necesitaba tener el control sobre otra persona y engrandecer su ego para sentirse mejor consigo mismo. Priorizó sus propias necesidades y deseos egoístas antes que los de su familia, y fue Hank quien intercedió por Flynn tras darse cuenta de que lo que Walter estaba haciendo era incorrecto y que podía hacerle daño. Por eso trató de evitar que le diera más tequila, y fue él también quien lo ayudó luego de que vomitara en la piscina, mientras que Walt solo lo ignoró y se sintió orgulloso de su hazaña. Cuando Flynn se enteró de que su padre ganó mucho dinero apostando, y que esto le permitió pagarse el tratamiento y comprar el lavadero de autos, sintió una mayor admiración hacia él, y se dejó sobornar y maravillar fácilmente por la plata que tenía y los autos caros y lujosos que le compraba. Pero no por eso dejaba de ser una víctima más, al igual que su madre, de los constantes engaños y manipulaciones por parte del mismo. Recordemos que el chico ya tenía 16 años y sus padres le trataban como a un niño. Su padre vivía en su propio mundo, su madre no sabía cómo comunicarse con él,
le obligaron a marcharse de su casa y a vivir con sus tíos durante meses sin darle ninguna explicación. Y Walter usó el poder y la autoridad que tenía sobre él para manejarlo como un títere y convencerle de que le debía un tipo de obediencia ciega sin límites. En mi opinión, la mejor escena de Flynn tiene lugar en el episodio 10 de la 4ª temporada, precisamente en su cumpleaños. Skyler le regala un auto y le organiza una celebración, pero él se muestra indiferente ante todo esto, y después de que su padre no asiste al festejo, se preocupa y decide ir a su apartamento. Pero Walter en ese momento está demasiado borracho y drogado. Tras pelearse con Jesse la noche anterior, mezcló analgésicos con alcohol, y esto hizo que saliera una parte de él que no veíamos en mucho tiempo, un lado sensible y vulnerable. Llora, se muestra arrepentido por sus acciones y por unos instantes deja de pretender estar bien y tener todo bajo control. Flynn le dice que todo estará bien, le ayuda a recostarse en la cama para que descanse y duerme en el sofá toda la noche para cuidarlo. A la mañana siguiente, Walter vuelve a ser el mismo de siempre, le pide perdón por lo sucedido y le dice que no quiere que su hijo lo recuerde de esa forma, como un tipo frágil y débil, pero Flynn le responde que eso no sería tan malo, que lo peor sería recordarlo como el padre ausente que ha sido el último año, y que al menos la noche anterior fue sincero con él. Esta escena nos demuestra que, aunque en ocasiones puede parecer que Flynn es muy crédulo, vive en su propio mundo y no se da cuenta de nada, en el fondo sabe que su papá es un mentiroso y un manipulador, y ninguna cantidad de dinero o coches lujosos pueden cambiar la decepción que siente al saber que es incapaz de decirle la verdad o conectarse con él en un nivel más profundo. Walter también le menciona que tiene un recuerdo bastante espeluznante de su propio padre antes de que muriera, y que odiaría que sus hijos lo recuerden de esta forma cuando ya no esté. Pero lo irónico es que ellos no lo recordaran como un tipo débil o enfermo, que era lo que tanto le preocupaba, sino de una forma mucho peor, como el psicópata asesino que fue el causante de la muerte de su tío y de arruinarle la vida a su familia. Algo que también resulta muy curioso es que Walter en aquel estado de embriaguez y delirio lo confunde con Jesse, la persona por la cual se encontraba tan mal. Alguna vez leí que Flynn era el hijo de Walter y Jesse el de Heisenberg, y no podría estar más de acuerdo con esta afirmación. Para este punto de la serie, su alter ego se ha apoderado casi por completo de su ser, y Pinkman representa todo aquello que este personaje tanto necesita y valora en ese momento. Quizás lo admira tanto como Flynn, pero mientras éste idolatra a una imagen idealizada y una fachada que realmente no existe, Jesse conoce su secreto, trabaja a su lado, es su socio, cocina un tipo de metanfetamina muy similar al suyo, y por esto su aprecio, lealtad y admiración son mucho más importantes para él en ese momento, ya que jamás podría conectar con Flynn de la misma forma en la que lo hace con Jesse. La vida de Flynn cambia para siempre cuando se entera sobre el negocio secreto de su padre. De pronto se le vino el mundo abajo y tuvo que enfrentarse a una realidad que no estaba listo para aceptar ni comprender. Poco después, tiene que lidiar con el hecho de que Hank, su segundo padre, probablemente esté muerto. Se ve forzado a detener una pelea con un cuchillo entre sus padres y por primera vez se pone del lado de su madre, pues comprende que el tipo que tanto admiraba no existe, que era solo una idealización de su mente, que necesitaba verlo como algo que quizás realmente nunca fue, y se niega a dejarse manipular más por él y a seguir obedeciendo todas sus reglas y mandatos sin cuestionar nada. No solo se le cayó su héroe, sino que además resultó que era un traficante de drogas y un asesino. Al igual que Skyler y su hermana pequeña, tendrá que vivir con el estigma y la culpa por haber sido el hijo de uno de los criminales más buscados del país. De la noche a la mañana, se vio obligado a dejar su casa, ver a su madre luchar por sacarlos adelante, evitar ir presa, y apenas si les alcanzaba el dinero para vivir. Quizás después de esto, nunca más volvería a ser aquel chico alegre y amable que conocimos. La historia de Flynn es una historia sobre la pérdida de la inocencia, y es una tragedia, porque a pesar de ser un chico noble y bondadoso, y una víctima que jamás estuvo involucrado en los negocios sucios de Walt, perdió a las personas que más amaba y se vio obligado a sufrir y a pagar las consecuencias de los errores cometidos por su padre, la persona que más decía malo en el mundo. Es por eso que cuando Walter lo llama para hablar con él, Flynn le insulta y le dice que desea verlo muerto. Lo responsabiliza por la muerte de su tío,
Sabe que le mintió, le manipuló y le engañó durante años. Le arruinó la vida a sus seres queridos y luego solo desapareció durante meses y lo abandonó como si nada, por lo que es más que entendible que se encuentre molesto, lo deteste y no tenga ningunas ganas de hablar con él, y mucho menos recibir el dinero que le quiera dar. Lo más probable es que Gretchen y Elliot sí le den a Flynn la plata que Heisenberg les obligó a entregarle en su cumpleaños número 18, pero esto no cambiará demasiado las cosas para él, pues Walter seguirá estando muerto, al igual que Hank, y ya nada volvería a ser como era antes. Eso es todo, gracias por ver este video, espero que les haya gustado, ojalá estén teniendo un buen día y nos veremos en una próxima ocasión.